Este día nos tocó hacer entrevistas en exteriores. El día de hoy entrevistamos al doctor Javier Garaycoa Ortiz, ex procurador general de la Nación, al doctor Winston Alarcón Elizalde. Y bueno, así vamos a obtener opiniones. También don Rubén Morán Sarmiento va a exponer más luego. Y en estos momentos estamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido magistrado con una amplia trayectoria sobre esta temática que hemos venido manejándola, digamos, en términos de que de buscar una opinión pública que genere de manera ilustrativa al resto de la población. Hemos pasado por momentos muy difíciles para todo el país, 18 días de paralización de actividades, y es absolutamente necesario establecer una especie de balance y una especie de posibilidad de repasar esa lección que nos ha dado estos aconteceres de los últimos días. ¿Qué pasa con la situación política? ¿Qué pasa con la situación económica? ¿Quién ha sido el ganador? ¿Quién no? Y es por eso que estamos aquí con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, bienvenido a Radio TV Noticias. Luego de hacer este pequeño preámbulo, hay una situación. El pueblo indígena ha venido manifestando hace mucho tiempo atrás estos 10 puntos de manera concretos. Pero al parecer el poder o el establecimiento, como se dice en otros términos, como que los menospreció, los subestimó. Quizá le faltó al actual presidente tener asesores que den en verdad la talla y que conozcan la naturaleza de la justeza de la lucha de los pueblos indígenas. Simple y llanamente no pasó absolutamente nada. Hemos tenido un desenlace trágico, creo que 6 muertos si la memoria no me es ingrata, casi 900 millones de dólares. Pero ¿por qué llegamos a este nivel que tranquilamente pudo haberse evitado o prevenido si de pronto el presidente de la República hubiera tenido otro tipo de actitud frente al conglomerado indígena? Mire, gracias. Lo primero, la solidaridad con los fallecidos, con los heridos, con los contusos, también con las ciudades que lamentablemente sufrieron el embate de estos 18 días, que empezaron con una reclamación totalmente legítima, porque la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, que es una forma de hacer efectiva la protesta social. Como yo he dicho en más de un comentario, lo difícil es encontrar cuál es esa línea tan delgada de separación entre aquello que está constitucionalmente permitido en el artículo 99 de la Constitución a aquello que se convierte en delito. Es decir, el derecho a la resistencia, a la movilización en términos pacíficos está debidamente constitucionalizado. Pero obviamente la efervescencia puede hacer que en un momento dado se produzcan confrontaciones. Y aquí hay que empezar por recordar, bien dijo usted, las pretensiones son totalmente legítimas. Cuando se revisa con objetividad, alguna vez hablaba con un académico y me dijo lo siguiente: es que a mí no me representa ISA. Yo le dije, olvídese de ISA, vea usted el contenido que tiene que ver con temas, no solo la educación bilingüe multicultural, la desnutrición infantil, el tema de la salud, con una señora ministra mentirosa que dijo que no pasaba nada y sigue allí, y el presidente nunca la ha llamado al orden, con un ministro de Economía que ha sido empleado del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetarista. Entonces usted no puede traer al empleado de quien le presta dinero. Y en el ámbito estrictamente político, el presidente no está obligado a ser un mago en la política, pero tiene que tener buenos asesores. Por supuesto. El gran detonante, la doctora Nina Pacari, que es una académica de la comunidad indígena, ha dicho, estuvo en la Corte Constitucional, ha dicho, señores, estas demandas sociales vienen siendo planteadas durante algunos años, yo diría desde el 2019, después de la protesta de Quito. Y el año pasado el gobierno aceptó conversar con las comunidades y con el propio ISA. Lo hizo un ciudadano, me parece que se llama Juan Manuel Fuertes, que estaba en el tema de político, pero le dijeron, vea, después de 15 días le tenemos respuesta, y eso fue una gran mentira. Cuando este año, ante la desatención del poder público, ¿qué hacen? Empiezan las manifestaciones, las movilizaciones, y la primera gran torpeza del gobierno es haber detenido con la intervención de la policía a Leonidas Issa. Yo he escuchado a este funcionario de gobierno decir que
fue una orden que provino del propio presidente que dijo métanlo preso a Isa. Esa fue una pésima equivocación, porque a ver, a Isa se inventan la figura porque alguien se la contó, a la autoría inmediata a través de un aparato organizado de poderes. Eso está bien para la época del nacionalsocialismo alemán, etcétera. Pero aquí se les ocurrió el autor mediato, el autor de escritorio, el que da la orden y otros ejecutan. Pero hay un video, no hay nada, no hay fotografía, nada. Isa estaba en su vehículo cuando lo detuvieron. Y la policía dice que él estaba obstaculizando la vía. Sobre eso no hay ninguna prueba, más allá de que calificaron como flagrancia. Pero eso fue un acto deliberado, de provocación política, creyendo que el ejercicio del poder político es suficiente. Y allí voy a utilizar una expresión. Por favor. Al dirigente Isa se lo pretendió tratar, y a otros dirigentes, como lo que se conoce el guasicama. Es una expresión quichua. El guasicama, y no soy despectivo por si acaso, no hay traducción al español. El guasicama es el indio pobre, el indio pobre, humilde, que el patrón lo maltrata, lo utiliza para los quehaceres de casa, lo maltrata y le da con el látigo. Ese es el guasicama. Y aquí el gobierno se equivocó porque pretendió tratar al ciudadano Isa como que fuese un guasicama. Entonces, la reacción y la solidaridad prendió la chispa. ¿Consecuencia de qué? De la torpeza de la decisión política del gobierno de detenerlo. Ahora bien, al final de la jornada, cabría que ser gráfico, es decir, hay una actitud equivocada. ¿Qué dijo el gobierno? Primero recordemos que cuando hace un tiempo trató de mafioso, incluso al líder social cristiano y al expresidente Correa, y conspiradores, ahora les agradecen, ¿por qué? Porque gracias a la actitud de la izquierda democrática se mantiene en el poder. Hoy día son buenos, antes eran malos. Ese es un discurso político equivocado. La actitud del ministro de gobierno, que en el fondo lo que cumple las órdenes del presidente, no vamos a conversar con Isa, con cualquiera menos con Isa. Terminaron conversando con Isa, y aunque fue una actitud hasta donde yo he visto de ser un malcriado, no saludarlo cuando ingresa, posteriormente termina dándole la mano y chao y gracias. Entonces el gobierno terminó bajándose los pantalones. Presidente que no da ni la cara siquiera. Ni siquiera eso. Y entonces al final de la jornada siempre las protestas tuvieron causa legítima. Causa legítima. Ahora bien, porque está el tema de la educación multicultural, multilingüe, etcétera, el tema del maltratamiento. Ahora se acuerda, veo por los titulares, vamos a trabajar por la agricultura y por el sector rural. Recién se acuerda que había que... Pero, ¿cuánto cuesta en términos económicos? Se dice que alrededor de 900 millones de dólares. Pero el único responsable es el gobierno. No le echemos la culpa al movimiento, porque gracias a esa actitud que ha tenido la comunidad indígena ecuatoriana, se van a conseguir a corto y a mediano, porque tampoco es mucho, en 90 días, que haya algún tratamiento mejor. Sobre el tema específico del petróleo y de la gasolina, porque el precio del petróleo está alto. ¿Por qué la gasolina es alta en Ecuador? Porque nosotros no podemos producir gasolina, entonces tenemos que importar y todo es caro. No es para consolarnos, pero en Perú el galón de la gasolina, converso con académicos peruanos, cuesta $9 el galón de la gasolina. Por eso el contrabando del Perú. En Colombia es cara, en Estados Unidos también está la superpremio alrededor de $9 el galón. Yo pienso que en el tema de la gasolina me parece razonable que haya, porque se dice, no, es que el Estado todavía tiene que subsidiar, sí, pero que haya un subsidio focalizado. Por ejemplo, una familia, un ciudadano que tiene, a algunos no les gusta, pero tienen que escuchar 4, 5 carros de alta gama. Claro. El Estado no tiene que subsidiarlo, porque utilizan el carro a todas horas, al fin de semana a pillar la playa, los 5 hijos de esa buena familia tienen todo el derecho para hacerlo, sí. Para realizar actividades así es, pero no tiene que estar subsidiado ese consumo de gasolina. Diferente es que tiene un carrito hace 10 años y que de pronto lo utiliza hasta para trabajar, aunque tenga plata particular, o sea, eso es otro tema. Me parece bien lo del diésel, me parece bien lo de la URIA, sí, hay sectores desatendidos que el gobierno al braveo ha tenido ahora que aceptar que tiene que atender, pero esta es una tarea, en un año, pocos gobiernos se han desgastado tanto como este. La credibilidad está en soletas, pero tiene tiempo para qué, para rectificar, por supuesto que sí.
porque no solo es una demanda de los ciudadanos que representan a nuestra etnia indígena, que por lo demás, y yo he escuchado, incluso algunos, no solo comunicadores sociales, gente que hace encuestas de opinión, tratan despectivamente a los indígenas. Los tres que estamos aquí, ninguno es blanco. Así es. Nosotros somos mestizos. Así es. La única diferencia es que no tenemos poncho ni moño. En algún momento podemos ponernos el poncho y el moño. Pero el trato discriminatorio que ha habido en el Ecuador de parte del sector político, del sector de la comunicación, porque aquí también hay que admitir, aquí hay un lawfare, un interés político de cierto sector de la comunicación. Que el narcotráfico y el terrorismo estaban detrás de Guillermo, de Leonidas Giza. Mire, absurdo. Eso no es cierto por una razón de fondo. Si el narcotráfico lo que más tiene es armas, por eso este país, disculpe, está jodido, porque no hay control de armas y no hay control de la droga. Tarea de la policía y tarea del ejército. Ese es un tema que no se lo tocó. El tema de la seguridad que exige el país. Hoy se dice ya que en este semestre son 107 toneladas de cocaína y sigue en aumento, es decir, vamos a rebasar las 210 toneladas del año anterior. No para la violencia, la cantidad de muertos día a día en Guayaquil y en todo el país impresionante. Ese era un tema, al final, que lamentablemente hasta ahora no se lo tocó, pero que este gobierno es responsable de la seguridad ciudadana, utilice policía, utilice el ejército y las fuerzas que necesite, pero olvídese de que el narcotráfico tuvo que ver con las movilizaciones, porque si hubiese sido así, hubiera habido una revuelta armada en el país, porque el narcotráfico lo que tiene es armas suficientes para proteger su territorio, así que ese fue un invento del gobierno. Pero hoy nos queda viendo en el tema de seguridad y hay 90 días para exigir que el gobierno cumpla. Además hay otro tema que es necesario decir, por favor. ¿Por qué el Tribunal Electoral y el Consejo Nacional Electoral no da paso a entregar los formularios de la consulta para una eventual revocatoria del mandato? Que ese es un derecho legítimo que está en la Constitución, más allá de quién esté atrás del tema de la... No interesa que es el ejercicio legítimo, un derecho constitucional que tiene que ser viable, que entregue el tribunal o consejo electoral, entregue los formularios para que se pueda recoger firmas y se vaya transgrediendo, perdón doctor, a la ley el hecho de no entregar esos documentos, esos formularios. Eso es atentar contra la misma democracia. Sin duda, el mandante. Sin duda. Lo que ocurre es que, a ver, hubieron 80 votos por la destitución. ¿Se puede volver a plantear? Por supuesto que sí. Porque si en un momento dado se dice, hoy, 1 de julio del año 2022, tenemos un tema de grave conmoción social, política, interna, etcétera. Sí, pero ¿qué puede pasar? Y pensemos que se llegó a la votación. ¿Qué pasa si, ojalá que no, pero si después de 30, 40 o 50 días se da una situación de grave conmoción interna? Se vuelve todo volver a plantearse. Por supuesto que sí. Entonces, este momento sí está pisando línea de fuego el gobierno, porque no tuvo, son bastantes, de 137, 80 votos por la destitución, 86. Bueno, es bastante. Yo no quiero ponerme a especular que hubo el hombre o la mujer del maletín, no lo sé, no me consta. Los resultados están Algunos dicen no, que nada fue gratis, no sé. Pero el gobierno está en deuda y el gobierno tiene que cumplir. Doctor, hay una situación, tenemos entendido, según las estadísticas, aquellos que hacen estadísticas, que la desaprobación popular del señor Guillermo Lasso, de su gobierno, ya ronda por el 86%. Si a ello le agregamos la derrota, digamos, que tuvo en la Asamblea Nacional, que por poco lo sacan del gobierno, no lo convertiría este gobierno prácticamente en una especie de un zombie, estaría acabado, digamos, como gobierno y no tendría quizás ni siquiera la posibilidad de cumplir con estos ofrecimientos de los 90 días y la situación se nos torna otra vez cuesta arriba. A ver, cuidado, el gobierno va a decir que no puede gobernar porque la Asamblea no le presta el respaldo con los proyectos de ley o eventualmente con decretos que provengan del propio presidente. Pues, ojo, si la situación fuese esa, que se le vuelve ingobernable el país, tiene una salida, que es la muerte cruzada, que en general esta asamblea es pésima y repésima, salvo algún asambleísta, tengo algún asambleísta incluso amigo, exalumno, pero en general deja mucho que pésima la calidad. Claro, recuerden, ya nos olvidamos de ese asambleísta
de Pachacuti que le dijo vayan a robar, pero roben bien para que no los descubran. No, no pasó nada. Entonces, si no puede gobernar, disuelva a la asamblea, gobierne por decreto durante 6 meses y luego convoque elecciones. Eso es lo razonable. Usted no puede manejar una situación, váyase con dignidad. Porque, ¿qué es lo que está produciéndose en estos días? Ya hay sectores incluso que están pensando que por qué no se va en una línea, por ejemplo, del separatismo, la autonomía. Ajá. Tema que, mire, en España tiene 2 ejemplos. Las propuestas separatistas del País Vasco, como se llaman País Vasco, que lo que terminó desarrollando fue un terrorismo terrible. Y hoy hay un movimiento también en la comunidad de Barcelona, entonces de Cataluña. Entonces, hay movimientos insatisfechos, en su momento lo ha habido en México. Ahora, muertes. Claro, ahora, frente a esta pretensión, yo, como buen ecuatoriano, de lo que estoy convencido de ser, creo en la necesidad de que el país superviva sin una línea de separatismo ni autonomía, pero también yo creo en la solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Claro, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, a Guayaquil o al Guayas y a cualquier ciudad o provincia que produce tanto, no se le entregan las rentas oportunamente ni en la proporción. Yo pienso que lo que produce Guayaquil debe ser redituado en beneficio de Guayaquil, con un remanente que debe ser distribuido por solidaridad. Porque si estuviésemos pensando en la autonomía, las más beneficiadas serían las provincias de la Amazonía donde se produce el petróleo. Está la parte mollar, pues. Ahora, es cierto que Guayaquil y la provincia del Guayas no son ni reserva ni fuente petrolera, pero sectores de la costa, y no solo Guayas, estoy pensando en los ríos, estoy pensando en el oro, en Manabí, una riqueza agrícola impresionante, ganadera, camaronera, cacautera, cafetera, con puertos y aeropuertos de primer nivel. De suerte que esa es una pretensión, personalmente no la comparto, creo en la unidad del país, pero sostengo que debe exigirse al gobierno que cumpla con la distribución justa de las rentas y la entrega oportuna de las rentas, porque le debe muchísimo dinero al municipio de Guayaquil, al municipio de San Borondón y otros municipios más en el país. Consecuentemente, si el país empieza a fracturarse, es por una mala gestión de gobierno. Y habiendo los recursos, casi 9.000 millones de dólares tienen la Reserva Internacional, que puede solventar las necesidades. Eso, y le he escuchado a alguien que debe conocer de números, el ex vicepresidente Sonnenholder. Él dice que hay 2.000 millones de dólares que el gobierno debe ya invertir. No lo estoy diciendo Alfonso Amaro, un ex vicepresidente, y él dice, le han preguntado, ¿y usted qué cree? ¿Que por qué el gobierno no los invierte? Y le dice, porque el gobierno tiene pésimos asesores. No, es 2.000 millones, dice Sonnenholder, que están disponibles allí, que debieron haber sido invertidos y que el gobierno no los está invirtiendo. Nos hubiésemos ahorrado tanta situación. Pero por supuesto, mire, ¿por qué no se conversó el primer día? Para no ir a darse latigazos y golpes de pecho, para decir cuesta 900 millones esta paralización. Sí, pero el responsable sigue siendo este mal gobierno. Vean, esta es la situación. La gente está coincidiendo en que el resultado de esto, lo penoso que nos ha tocado pasar en estos días, la culpa no la tienen los pueblos organizados, ni la CONAIE en este caso, ni ningún otro sector, sino simplemente el mismo gobierno nacional que debió haber previsto lo que se le venía encima. No tiene asesores que den la talla frente a una situación tan crítica, por el contrario, y abonaron todo en negativo, y aquí los resultados: 900 millones de dólares, varios muertos, infinidad de heridos, presos, y el país prácticamente ha cambiado desde todo punto de vista, el mismo escenario hasta político, porque ahora don Leonidas Issa, no sé si usted comparta conmigo, tiene otra connotación, no solamente de carácter nacional, sino internacional. De alguna manera u otra va a incidir en el tablero político nacional. Eso es incuestionable. Mire, para concluir, Leonidas Issa no tenía el potencial político que tiene ahora, porque él estaba en el tema de la CONAIE, pero el brazo político es Pachacuti. Así es. Yo creo que
en este momento ha consolidado su potencial político y seguramente aspira a ir hacia Pachacuti, como lo hizo en su momento Yacu Pérez, que tuvo una gran votación en el país. Claro. Y yo creo que el relevo puede estar en esa línea, con todo el derecho y con toda la razón. Además, Pachacuti siendo el brazo político, los legisladores que están en el Congreso fraccionados, Así es. aquí la idea es divide para gobernar, pero puede ser también el momento de unión de esa fuerza impresionante que tienen las comunidades indígenas, y puede ser que esté llegando también el momento político para Leonidas Issa. Esa es la situación, y obviamente el país mira con mucha expectativa esta situación. Prueba de ello es lo apoteósico y multitudinario que fue la despedida que le hicieron al mismo Leonidas Issa, el pueblo de Quito, aquel pueblo que le dio el voto de confianza a Guillermo Lazo, que en menos de un año, como dice el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ha venido deteriorándose de una manera vertiginosa hasta prácticamente convertirse en un gobierno que no tiene posibilidades casi que de hacer nada. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad, y esperamos tenerlo en otro momento. Y vamos a seguir con estas opiniones. El día de hoy quizás lo tengamos más luego el doctor Rubén Morán Sarmiento. Ya volveremos con esos detalles.